El aire de la mañana en la Ciudad de México era una mezcla familiar de diésel, tamales de un puesto callejero y el ozono persistente que anunciaba un día caluroso. Dentro del microbús que se sacudía y frenaba con violencia en el tráfico de la calzada, Leonardo, o Leo como todos le decían, vivía en un universo aparte. Sus audífonos, viejos y con la espuma de una de las orejeras rota, eran un portal a otro tiempo. En sus oídos, la voz de José José se lamentaba con una elegancia trágica en el triste, y Leo, con los ojos cerrados, sentía cada palabra como si fuera suya. Movía los labios sin emitir sonido, interpretando la orquesta completa en su mente, el crescendo dramático que le erizaba la piel. Para él, esa música no era vieja, era eterna. El microbús se detuvo bruscamente frente a la preparatoria, un edificio de concreto de 3 pisos con murales descoloridos y las inevitables pintadas de generaciones de estudiantes. Leo se quitó los audífonos y el mundo real lo golpeó. El estruendo de risas, gritos y el reggaetón que salía a todo volumen del celular de alguien se mezclaban en una cacofonía que le resultaba ajena. Guardó su celular y sus audífonos en la mochila como si escondiera un tesoro prohibido. Leo, güey, gritó una voz a su espalda. Era Javier, su mejor amigo, con una sonrisa burlona. A su lado, Sofía le daba un codazo amistoso. ¿Qué onda, escuchando a tus muertos de nuevo? Leo forzó una sonrisa. Muy gracioso. Se llama tener buen gusto, algo que tu reggaetón no conoce. Uy, perdón, señor conocedor, dijo Sofía, riendo. Vámonos, que nos toca química y el profe anda de un humor que ni te cuento. Caminaron por los pasillos abarrotados. Leo se sentía como un actor interpretando un papel. Con sus amigos, hablaba de series, de los exámenes, del partido de fútbol del fin de semana. Era el Leo normal. Pero por dentro, seguía tarareando la melodía de una balada de Camilo Sesto. Era su secreto, su placer culposo. En un mundo dominado por los corridos tumbados y el pop anglosajón, su amor por las baladas románticas de los 70 y 80 era una excentricidad, una diana para las burlas. La hora del almuerzo llegó y los 3 se sentaron en su lugar de siempre, una banca de concreto bajo un árbol que daba poca sombra en el patio principal. El sol pegaba fuerte, obligándolos a entrecerrar los ojos. Javier estaba mostrando un video viral en su teléfono, una caída ridícula que los hizo reír a carcajadas. Cuando el video terminó, el algoritmo de la plataforma reprodujo automáticamente el siguiente video guardado en el historial de Leo. Y el desastre ocurrió. No fue un reggaetón ni una canción de moda. Desde el pequeño altavoz del celular de Javier, que Leo sostenía ahora, brotó la inconfundible y apasionada introducción de piano de Querida de Juan Gabriel. La voz del Divo de Juárez, cargada de un anhelo teatral, llenó el aire por un instante que a Leo le pareció una eternidad. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. El silencio en su mesa fue inmediato. Javier y Sofía lo miraron con los ojos abiertos, una mezcla de sorpresa y vergüenza ajena. Pero no fueron los únicos en escucharlo. En la mesa de al lado, Mateo, el chico más popular del grado, y su séquito de amigos se giraron. Mateo, con su corte de pelo a la moda y su aire de superioridad, soltó una carcajada sonora y cruel. No manches, ¿qué es eso, Valdés?, gritó Mateo, usando su apellido para marcar distancia. ¿Le robaste el celular a tu abuela o qué? Sus amigos le siguieron la corriente. Uno de ellos empezó a cantar con voz falsamente aguda y afectado amaneramiento, dime cuándo tú vas a volver, ay. Las risas se extendieron como una plaga por las mesas cercanas. El rostro de Leo se encendió como si le hubieran echado agua hirviendo. Sus manos temblaban mientras buscaba desesperadamente el botón para detener la música. El teléfono se le resbaló de los dedos sudorosos y cayó sobre la banca, la música aún sonando, exponiéndolo. Ya, Leo, quita esa madre, neta, susurró Javier, sin mirarlo a los ojos, más preocupado por la opinión de los demás que por el sentir de su amigo. Esa pequeña traición le dolió a Leo más que las carcajadas de Mateo. Finalmente, logró apagar la pantalla. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Sentía docenas de ojos clavados en él. Se levantó bruscamente,
murmurando un voy al baño que nadie escuchó. Caminó con la cabeza gacha, sintiendo las miradas y las risitas como golpes físicos. Se encerró en uno de los cubículos del baño, que olía a cloro y a desolación. Apoyó la frente en la puerta fría y rayada con insultos y declaraciones de amor. Respiró hondo, tratando de contener la humillación que le quemaba el pecho. ¿Por qué le gustaba algo que lo hacía tan vulnerable? ¿Por qué no podía ser como los demás? El resto del día fue una tortura. En clase, sentía que los susurros eran sobre él. En el pasillo, un chico pasó a su lado tarareando burlonamente «Abrázame muy fuerte». Leo se hizo pequeño, invisible. La alegría que la música le daba se había convertido en una fuente de vergüenza y aislamiento. Al llegar a su casa, no había nadie. Aventó la mochila al suelo de su cuarto y se dejó caer en la cama. El silencio de la habitación era un alivio. Miró el techo, repasando la escena en su mente una y otra vez. La risa de Mateo, la incomodidad de sus amigos, su propia torpeza. Pensó en borrar todas sus listas de reproducción, en descargar las canciones que todos escuchaban, en convertirse en uno más del montón. Pero entonces, su vista se posó en un rincón de su estante. Allí estaba, la joya de su pequeña colección, un viejo tocadiscos que su abuelo le había regalado antes de fallecer, y junto a él, una pila de vinilos. Su mano, casi por voluntad propia, se extendió y tomó uno de los discos. La portada mostraba a un joven Luis Miguel, con el cabello alborotado y una mirada intensa. Era el álbum Busca una mujer. Con un cuidado casi religioso, sacó el disco de su funda, lo colocó en el plato y bajó la aguja. El familiar crujido del vinilo llenó la habitación, seguido por los acordes de La Incondicional. La música lo envolvió, lo aisló del mundo exterior. En la privacidad de su cuarto, no había burlas, no había juicios. Solo estaba él y la historia de un amor imposible cantada con una pasión que desafiaba el tiempo. Cerró los ojos. La humillación seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de otra cosa, un sentimiento de desafío. Podían reírse de él. Podían llamarlo raro, anticuado, zombi por su gusto musical. Pero no podían quitarle lo que esa música le hacía sentir. Era su refugio, su fuerza. Y mientras la voz de Luis Miguel llenaba el cuarto, Leo comenzó a cantar en voz baja, al principio con timidez, pero luego con más fuerza, afinando su voz con la del ídolo en el disco. Era un acto de resistencia. Era la reafirmación de quién era. En su soledad, la música no lo abandonaba. Al contrario, le recordaba que sentir así, con esa intensidad, no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Los días que siguieron a la humillación en el patio de la escuela se tiñeron de un gris monótono, como el cielo de la Ciudad de México justo antes de que se desate un aguacero. Leo se movía por la casa y los pasillos del colegio como una sombra, con los audífonos puestos no tanto para escuchar música, sino para construir una barrera contra el mundo. El recuerdo de las risas, especialmente la de Mateo, resonaba en sus oídos con más fuerza que cualquier balada. Sus amigos, Daniel y Sofía, intentaron acercarse un par de veces con torpes intentos de normalidad, pero Leo los mantenía a distancia con respuestas cortas y una mirada perdida. No los culpaba, pero su silencio cómplice en aquel momento había creado una fisura en su confianza, una que no sabía cómo reparar. En casa, el cambio no pasó desapercibido. Sus padres, absortos en sus trabajos, notaron su apatía, pero la atribuyeron a cosas de la adolescencia. Sin embargo, su abuela Elena, una mujer de ojos vivaces y manos siempre ocupadas en tejer o cocinar, veía más allá. Lo observaba en el desayuno, picoteando sus chilaquiles sin ganas, y por las tardes, encerrado en su cuarto con un silencio que era más preocupante que la música a todo volumen de antes. Una tarde de jueves, mientras una llovizna persistente golpeaba los cristales de la ventana, Elena tocó suavemente la puerta del cuarto de Leo antes de entrar. Lo encontró sentado en el suelo, rodeado de sus discos de vinilo esparcidos como un archipiélago de memorias, pero el tocadiscos estaba quieto. El aire en la habitación se sentía pesado, cargado de una tristeza silenciosa. ¿Qué tienes, mijo? Tienes la misma cara que ponía tu abuelo cuando perdían las chivas,
dijo ella con una suavidad que desarmaba. Se sentó en la orilla de la cama, el ligero aroma a canela y vaporub que siempre la acompañaba llenando el espacio. Leo se encogió de hombros, sin levantar la vista del rostro de Camilo VI en una de las portadas. Nada, abue. Solo, estoy cansado. Elena no insistió. En su lugar, su mirada recorrió los discos en el suelo. Con un pequeño esfuerzo, se inclinó y recogió uno, el de José José, Secretos. Una sonrisa nostálgica se dibujó en su rostro. ¡Ay, este! El príncipe, suspiró. Cuando yo era joven, si un muchacho no sabía bailar una de estas canciones lentas, no tenía ninguna oportunidad. Tu abuelo, que en paz descanse, tenía 2 pies izquierdos, pero se aprendió, el triste, solo para impresionarme. Leo levantó la vista por primera vez, una chispa de curiosidad en sus ojos opacos. ¿En serio? Claro que sí, rió Elena. La música era el lenguaje para lo que no se podía decir con palabras. No era para burlarse de nadie. Era para enamorar, para sentir, para acompañarte cuando te rompían el corazón. Hizo una pausa y miró a Leo directamente, sus ojos sabios penetrando sus defensas. Lo que sea que te haya pasado, no dejes que te quite la música. Es tuya. Es parte de quien eres, y es una parte buena, una que heredaste de gente que sentía mucho, como tú. Las palabras de su abuela fueron como un bálsamo. No preguntó qué había pasado, no exigió detalles. Simplemente validó su refugio, lo transformó de una fuente de vergüenza en un legado de sensibilidad. Leo sintió como el nudo en su garganta comenzaba a aflojarse. Por primera vez en días, no se sentía ridículo, se sentía conectado a algo más grande. Gracias, abue, susurró, y la palabra se sintió genuina, pesada de gratitud. Ella solo le apretó el hombro y se levantó para salir. Anda, ponte una de Emmanuel. A ver si con esa se te alegra un poco el alma. Impulsado por esa conversación, un nuevo sentimiento comenzó a germinar en el pecho de Leo. Ya no era solo una resistencia pasiva. Era un deseo incipiente de reafirmar su pasión, de demostrarse a sí mismo que su abuela tenía razón. Al día siguiente, en lugar de tomar el camino más corto a casa, decidió caminar sin rumbo por las calles de su colonia, la Narvarte, permitiendo que el bullicio de la ciudad lo envolviera. El sol de la tarde se filtraba entre los edificios, pintando largas sombras en las aceras. Mientras pasaba por la plaza frente a la sede de la alcaldía Benito Juárez, algo captó su atención, un cartel grande y colorido pegado en un kiosco de periódicos. Con letras llamativas anunciaba el próximo Festival de la Primavera de la Demarcación. Debajo de los dibujos de flores y soles, una sección en particular hizo que su corazón diera un vuelco: Gran Noche de Talentos, inscríbete y comparte tu arte con tu comunidad. Canto, baile, magia, comedia, tú pones el talento, nosotros el escenario. Leo se quedó paralizado frente al cartel. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Podía sentir el papel liso bajo sus dedos si se atrevía a tocarlo. Una parte de él, la parte herida y asustada, gritaba que se alejara. La imagen de Mateo y su séquito de burlones apareció vívida en su mente, sus caras contorsionadas por la risa, el sonido agudo y cruel. El pánico le subió por el esófago, un sabor amargo y metálico. ¿Subir a un escenario? ¿Voluntariamente? Sería como entregarles en bandeja de plata una nueva oportunidad para destrozarlo. Pero entonces, otra voz emergió, más tranquila pero insistente. Era la voz de su abuela hablando de su abuelo, la melodía de El Triste sonando en su memoria. Era la sensación pura y abrumadora que sentía cuando cantaba solo en su cuarto, cuando su voz se unía a la de sus ídolos y por un instante todo tenía sentido. Este escenario no era el patio de la escuela. Era un lugar para el arte. Un lugar, quizás, donde la gente iría a escuchar, no a juzgar. Su mano, que había estado metida en el bolsillo de su pantalón, salió lentamente. Temblaba. El deseo de cantar, de transformar la humillación en un acto de valentía, luchaba una batalla campal contra el miedo a ser ridiculizado una vez más. Miró el número de teléfono y el sitio web para las inscripciones en la parte inferior del cartel.
El sol se estaba poniendo, y la luz anaranjada iluminaba su rostro, atrapado en un momento de pura y aterradora posibilidad. ¿Podría hacerlo? ¿Se atrevería? El cartel de la noche de talentos yacía sobre el escritorio de Leo, no como un trofeo, sino como una bomba de tiempo. Cada vez que sus ojos se posaban en las letras coloridas y la promesa de un escenario, sentía un tirón violento en el estómago, una batalla campal entre el eco de la risa de Mateo y la voz suave y firme de su abuela Elena. El miedo era un frío que le recorría la espalda, pero el recuerdo del orgullo en los ojos de su abuela era una brasa que se negaba a apagarse. Llevaba 2 días en ese limbo, suspendido entre la parálisis y el impulso. Finalmente, movido por una curiosidad que pesaba más que su aprensión, encendió su vieja computadora. El ventilador zumbó con esfuerzo, como si entendiera la gravedad de la tarea. Con los dedos temblorosos, tecleó el nombre del lugar que aparecía en el folleto, el Rincón del Colibrí. Los resultados aparecieron al instante. Era un pequeño café foro en el corazón de Coyoacán, no muy lejos de su casa. Las fotos mostraban un espacio íntimo, con paredes de ladrillo rojo cubiertas de arte local, mesitas de madera y un diminuto escenario en una esquina, iluminado por un par de reflectores cálidos. No era un auditorio imponente, sino un lugar acogedor, casi como la sala de estar de alguien. Encontró un enlace a videos de ediciones pasadas. Le dio clic al primero, conteniendo la respiración. Una chica con una guitarra acústica cantaba una canción de Natalia Lafourcade, su voz un poco temblorosa pero llena de sentimiento. El público, unas 30 personas, la escuchaba con atención, aplaudiendo con genuino entusiasmo al final. Vio a un comediante, a un dúo que tocaba música jarocha y a un señor mayor que recitaba poesía con un dramatismo conmovedor. Había de todo. Algunos eran torpes, otros sorprendentemente buenos, pero nadie se burlaba. El ambiente era de apoyo, de comunidad. La idea de cantar allí pasó de ser aterradora a ser posible. El miedo no desapareció, pero ahora tenía una forma y un tamaño manejables. Si iba a hacerlo, necesitaba una canción. No cualquiera. Tenía que ser la correcta, una que fuera un escudo y una declaración. Se dirigió a su santuario, la colección de vinilos de su padre. Deslizó los dedos por los lomos de los álbumes, sintiendo la textura del cartón gastado. Pasó por los clásicos, Javier Solís, Los Panchos, Armando Manzanero. Sacó el álbum Secretos de José José y lo colocó en el tocadiscos. La aguja se posó sobre el vinilo con un suave chasquido y la habitación se llenó de la inconfundible voz del príncipe de la canción. Pero no era esa la que buscaba. Siguió buscando hasta que encontró un disco de grandes éxitos aún más antiguo. Y allí estaba. La canción que había definido una era, la que su abuela seguramente había escuchado en la radio mientras esperaba una llamada de su abuelo. El Triste. La escuchó de nuevo, esta vez con una atención diferente. No era solo una canción sobre un amor perdido, era un grito sobre la soledad, sobre la belleza del dolor y la necesidad humana de expresarlo. Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. Cada palabra resonaba con su propia humillación, con su aislamiento. Cantar esa canción no sería un acto de romanticismo, sería un acto de catarsis. Sería contarle al mundo lo que sentía sin tener que decir que era sobre él. Esa era. Esa tenía que ser. Con una nueva determinación, pasó los siguientes días ensayando en susurros en su habitación, con la puerta cerrada, estudiando cada matiz, cada pausa dramática en la voz de José José. La confianza, como una planta frágil, comenzaba a crecer en su pecho. El viernes, al salir de la escuela, el aire de la Ciudad de México se sentía más ligero. El sol de la tarde se filtraba entre los jacarandás, pintando el pavimento de manchas doradas y púrpuras. Por primera vez en semanas, caminaba con la cabeza un poco más erguida, casi tarareando la melodía que se había apoderado de su mente. Al doblar la esquina hacia su calle, los vio. Mateo y su grupo estaban recargados contra la pared de la miscelánea, riendo a carcajadas por algo en el teléfono de uno de ellos. Fue una risa ruidosa, despectiva, exactamente igual a la que había escuchado en el salón de clases. Leo se congeló. No lo habían visto,
estaban demasiado absortos en su mundo, pero el sonido fue como un golpe físico. Todo el aire se le escapó de los pulmones. La frágil confianza se hizo añicos como un cristal. El escenario del Rincón del Colibrí se transformó en su mente, las caras amables del público se deformaron en las muecas burlonas de Mateo y sus amigos. El sudor frío le perló la frente y, sin pensarlo, dio media vuelta y corrió por el camino más largo a casa, con el corazón martillándole en los oídos, ahogando la música. Entró a su casa de un portazo, subió las escaleras de 2 en 2 y se encerró en su cuarto. La rabia y la vergüenza lo ahogaban. Agarró el cartel de la noche de talentos de su escritorio, lo arrugó en una bola apretada y lo arrojó con furia al bote de basura. Era un idiota. ¿En qué estaba pensando? ¿Exponerse de nuevo? ¿Darles más material para que se rieran de él? Se tiró en la cama, con la cara hundida en la almohada, deseando desaparecer. El silencio de la habitación era pesado. Después de un rato, un sonido casi imperceptible lo atravesó, el suave zumbido del amplificador del tocadiscos, que había dejado encendido. Se levantó y, por puro instinto, movió la aguja de nuevo al inicio de El Triste. La orquesta explotó y luego la voz, llena de una melancolía tan profunda que parecía contener todo el dolor del mundo. Hoy quiero saborear mi dolor. Leo escuchó, inmóvil. La voz de su abuela regresó, no como un susurro, sino como un ancla. Tu música es para los valientes, mi amor. Para los que no tienen miedo de sentir. Y de repente, lo entendió. Rendirse era dejar que Mateo ganara. Dejar que su miedo definiera quién era. El verdadero fracaso no era que se burlaran de él en un escenario, el verdadero fracaso era no subir nunca, era dejar que su pasión muriera en el silencio de su habitación. La música no era la causa de su humillación, era su salvación. Con un fuego renovado ardiendo en sus venas, se acercó al bote de basura y rescató el papel arrugado. Lo alisó con cuidado sobre el escritorio, como si fuera un mapa del tesoro. Abrió la laptop de nuevo, la pantalla iluminando su rostro decidido. Encontró la página de inscripción. Nombre. Edad. Talento. Correo electrónico. Sus dedos volaron sobre el teclado, firmes esta vez. Leonardo García. 16 años. Canto. El cursor parpadeaba sobre el botón de enviar, un último umbral entre el miedo y la acción. Tomó una respiración profunda, cerró los ojos y dio clic. La página se actualizó con un simple mensaje: gracias por registrarte. Te contactaremos pronto. No hubo fanfarrias, ni fuegos artificiales. Solo el silencio y la irrevocable certeza de que acababa de cruzar un punto de no retorno. El aire de la Ciudad de México, denso y cargado con el murmullo perpetuo del tráfico, se filtraba por la ventana entreabierta del cuarto de Leonardo. Pero dentro de esas 4 paredes, el único sonido que importaba era la voz de terciopelo de Luis Miguel saliendo de los audífonos que parecían una extensión de sus oídos. Para Leo, de 16 años, su habitación no era solo un espacio, era un santuario, un teatro privado donde las baladas románticas de los 80 y 90 no eran música de viejos, sino la banda sonora de una vida que sentía con una intensidad que no sabía cómo expresar fuera de allí. Afuera, en los pasillos de la preparatoria, la ley la dictaba el beat pesado del reggaetón y las rimas rápidas del trap. Ser adolescente era sinónimo de seguir la corriente, y la corriente de Leo corría en una dirección completamente opuesta. Por eso su pasión era un secreto bien guardado, un tesoro enterrado bajo capas de normalidad fingida. Su colección de vinilos, heredada en parte de su padre y pacientemente aumentada con sus ahorros de domingos, estaba oculta a la vista, detrás de una pila de libros de texto y novelas gráficas que servían como camuflaje. Leo. La comida. La voz de su madre, amortiguada por la puerta, atravesó la balada. Con un movimiento rápido y practicado, Leo se quitó los audífonos, pausó la música en su celular y lo guardó en el bolsillo. Salió de su cuarto y el aroma a sopa de tortilla y a hogar lo envolvió. En la cocina, su madre, Sofía, se movía con la eficiencia de quien tiene 1000 cosas en la cabeza. Su padre, Ricardo, ya estaba en la mesa, revisando correos en su tableta. Era un cuadro familiar, normal.
Pero para Leo, siempre había una pequeña parte de él que se quedaba atrás, en la seguridad de su habitación. ¿Cómo la escuela, hijo?, preguntó su padre, sin levantar la vista. Bien, respondió Leo, el monosílabo universal del adolescente. ¿Solo, bien?, insistió su madre, sirviéndole un plato humeante. Tu abuela llamó, dice que el fin de semana quiere hacer su famoso mole. La mención de su abuela Elena trajo una sonrisa genuina al rostro de Leo. Elena era distinta. A diferencia de sus padres, que lo amaban pero parecían navegar en una frecuencia diferente, su abuela parecía entender sus silencios. A menudo, mientras ella cocinaba, tarareaba viejas canciones, melodías que Leo reconocía al instante de sus propias sesiones de escucha secreta. A veces, él se unía al tarareo en voz baja, y ella le guiñaba un ojo, un pacto no hablado entre los dos, aunque nunca habían profundizado en el tema. Era un hilo invisible que los conectaba a través del tiempo. Al día siguiente, en la escuela, ese hilo se sentía a kilómetros de distancia. El patio era un campo de batalla social. Mateo, con su chamarra de mezclilla y su aire de confianza que a Leo le parecía tan inalcanzable, era el rey. Él y su séquito marcaban el ritmo de todo, la música que sonaba en las bocinas portátiles, las bromas, las tendencias. Leo se mantenía en la periferia con su pequeño grupo de amigos, Omar y Carlos, con quienes hablaba de videojuegos y películas, temas seguros que no requerían revelar demasiado de sí mismo. Durante la clase de literatura, la maestra pidió que compartieran un poema o la letra de una canción que consideraran poética. El corazón de Leo dio un vuelco. Pensó en las metáforas de Manuel Alejandro, en la cruda honestidad de José José. Por un instante, una versión valiente de sí mismo se imaginó levantando la mano, hablando de él triste y su compleja descripción del dolor. Pero entonces vio a Mateo 2 filas más adelante, burlándose en voz baja con sus amigos. La valentía se evaporó, reemplazada por un frío y familiar temor al ridículo. Se encogió en su asiento, deseando ser invisible. Mateo, por supuesto, leyó la letra de un rapero de moda y la clase aplaudió. Esa tarde, la frustración pesaba sobre Leo. Se sentía como un fraude, escondiendo la única cosa que realmente le apasionaba. Al llegar a casa, en lugar de ir directamente a su cuarto, se detuvo en la sala, donde su abuela regaba las plantas. ¿Cara larga, mi niño?, preguntó Elena, dejando la regadera a un lado. Su mirada era suave, pero penetrante. Leo se encogió de hombros. ¿Alguna vez sentiste que te gustaba algo que a nadie más le gustaba? Elena sonrió, una red de finas arrugas formándose alrededor de sus ojos. Claro que sí. Cuando tu abuelo y yo éramos novios, todos escuchaban rock and roll. Pero a tu abuelo, a él le encantaban los boleros. Decía que eran las únicas canciones que sabían cómo hablarle al corazón. Al principio le daba pena, pero un día me llevó a una serenata y me cantó Sabor a mí, con su guitarra desafinada y su voz nerviosa. Se detuvo, perdida en el recuerdo. Nunca olvidaré su cara, tan asustado pero tan decidido. Y en ese momento, no me importó lo que escucharan los demás. Solo importaba su verdad. Leo escuchaba, absorto. No era solo una anécdota, era un permiso. La historia de su abuelo era un espejo de sus propios miedos y deseos. Le dio algo en que pensar, una pequeña semilla de coraje que se alojó en su pecho. Esa noche, antes de dormir, Leo tomó una decisión. Era pequeña, casi insignificante, pero para él se sentía monumental. Mañana, llevaría sus audífonos a la escuela. No para esconderse, sino para tener su música con él, su santuario portátil. Seleccionó una lista de reproducción, un arsenal de baladas que le daban fuerza. Se puso los audífonos, cerró los ojos y la voz de un joven José José llenó su cabeza, cantando sobre un amor tan grande que dolía. En la oscuridad de su cuarto, Leo se sintió completamente el mismo, sin saber que al día siguiente, el frágil muro que separaba su mundo secreto del mundo real estaba a punto de derrumbarse. El aire de la tarde en la Ciudad de México se colaba por la ventana de Leonardo, cargado del zumbido distante del tráfico y los ecos amortiguados de un reggaetón que vibraba desde algún auto lejano.
pero dentro de las cuatro paredes de su habitación, el tiempo se regía por otra cadencia. La aguja del tocadiscos trazaba círculos hipnóticos sobre el vinilo, y la voz de terciopelo de José José llenaba el espacio con la melancolía de Almohada. Para Leo, de 16 años, este era su santuario, un universo paralelo construido con portadas de discos gastadas y melodías que hablaban un idioma que nadie más de su edad parecía entender. Su colección, cuidadosamente ordenada en cajas de madera, era un tesoro heredado y curado. Vinilos de Javier Solís, Los Panchos, Rocío Dúrcal y, por supuesto, el panteón completo de El Príncipe de la Canción. Cada crujido del disco era una caricia, cada letra un secreto compartido entre él y los artistas de otra época. Afuera, en los pasillos de la preparatoria, la ley era otra. El mundo se movía al ritmo de los bajos potentes y las letras explícitas. Hablar de boleros era como admitir que usabas ropa de tus abuelos, era un boleto directo al exilio social. El miedo a ese exilio tenía un nombre, Mateo. El capitán del equipo de fútbol, siempre rodeado de su séquito, dictaba las tendencias con una sonrisa burlona. Leo lo había visto destrozar a otros por mucho menos, por unos tenis pasados de moda, por un peinado raro, por escuchar rock que no fuera el correcto. Imaginar la reacción de Mateo si descubriera su lista de reproducción secreta era suficiente para que un sudor frío le recorriera la espalda. Por eso, en la escuela, Leo era un camaleón. Sus audífonos, cuando los usaba en público, siempre estaban desconectados o, en el peor de los casos, reproducían una playlist genérica de éxitos pop que había creado para emergencias. Sus amigos, Daniel y Sofía, no eran crueles como Mateo, pero estaban inmersos en la corriente principal. Reían con los mismos memes, bailaban las mismas canciones en las fiestas. Leo reía con ellos, pero por dentro se sentía como un impostor, traduciendo constantemente sus verdaderos pensamientos a un lenguaje que fuera aceptable. Esa misma mañana, en la clase de literatura, la profesora Méndez había pedido que compartieran una canción cuya letra consideraran poética. La mente de Leo voló instantáneamente a la cruda desesperación de El Triste. Vio la estructura, la metáfora, la emoción pura convertida en verso. Sintió un impulso, una chispa de valentía que le subió por la garganta. Por un segundo, casi levantó la mano. Pero entonces vio a Mateo 2 filas más adelante, pasándole una nota a una chica y soltando una risa ahogada. La chispa se extinguió. Cuando la profesora finalmente le preguntó, Leo sintió que las paredes se cerraban. «Leonardo, ¿alguna canción para nosotros?» Sus mejillas ardieron. Su mente se quedó en blanco, borrando deliberadamente a José José. No sé», balbuceó, evitando la mirada de todos. «Cualquiera de esas nuevas, supongo. Todas se parecen». La clase soltó una risita nerviosa. La profesora Méndez lo miró con una pizca de decepción antes de pasar a otro alumno. Leo se hundió en su asiento, el peso de su propia cobardía aplastándolo más que cualquier burla que Mateo pudiera haberle lanzado. El resto del día fue un borrón de vergüenza silenciosa. Al llegar a casa, el aroma familiar de la sopa de fideo lo recibió como un abrazo. Su abuela Elena estaba en la cocina, de espaldas a la entrada, moviendo una cuchara de madera en una olla mientras tarareaba suavemente. Era una melodía antigua, una que Leo reconoció al instante. «¿Piel canela?», preguntó en voz baja, dejando su mochila en el suelo. Elena se giró, y una sonrisa iluminó las arrugas alrededor de sus ojos. «Ah, mijo. Tienes el oído de tu abuelo», dijo, secándose las manos en el delantal. A él le encantaba esta. Decía que yo era su piel canela. Un cursi, tu abuelo. Leo sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en todo el día. En esos pequeños momentos, se sentía visto. No necesitaba explicarle a su abuela su amor por esa música, era un lenguaje compartido, un legado que fluía entre ellos sin necesidad de palabras. ¿Todo bien en la escuela?, le preguntó ella, sirviéndole un plato humeante de sopa. Él asintió, la mentira blanca sintiéndose pesada en su lengua. «Sí, abue. Lo de siempre». Ella lo observó por un momento, su mirada perceptiva notando algo que él no decía.
pero no presionó. Simplemente le guiñó un ojo y volvió a sus quehaceres. Más tarde, de vuelta en la seguridad de su cuarto, Leo sacó un álbum de su funda. Era de Javier Solís, el rey del bolero ranchero. Mientras la voz potente y dramática del cantante llenaba la habitación, Leo se acercó a un viejo baúl al pie de su cama. Lo abrió y sacó una fotografía en blanco y negro. En ella, unos jóvenes Elena y Ricardo, su abuelo, bailaban en una fiesta. Él la miraba con una devoción total, y ella reía, con la cabeza echada hacia atrás. Eran la encarnación de esas canciones. Leo sostuvo la foto mientras la música se elevaba. Esto no era solo un gusto musical. Era su historia. Era el amor de sus abuelos, la pasión silenciosa de su padre, quien le había regalado el tocadiscos, y ahora era su propio refugio secreto. Sintió una oleada de frustración y anhelo. Amaba esa música con todo su ser, pero la mantenía encerrada en esa habitación, como a un prisionero. Cerró los ojos, y por un instante, se imaginó en un escenario, no escondido, no avergonzado, compartiendo la belleza de esas melodías. La idea era tan aterradora como liberadora. Se preguntó si algún día tendría el valor de girar la llave y dejar salir su verdadera voz. Por ahora, solo podía cantar junto a los gigantes, con las ventanas cerradas y el volumen lo suficientemente bajo para que solo él pudiera escucharlo. La pantalla del portátil brillaba en la penumbra de su habitación, proyectando un resplandor azulado sobre el rostro de Leonardo. Las palabras inscripción enviada parecían flotar en el aire, un veredicto irrevocable. Un escalofrío le recorrió la espalda, una mezcla extraña de pánico y euforia. Lo había hecho. Había cruzado un punto de no retorno. Cerró el portátil de golpe, como si quisiera atrapar al genio de vuelta en la botella, pero el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier notificación. El secreto acababa de nacer, y pesaba como un ancla en su pecho. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de disimulo. En la escuela, Leo se esforzaba por ser invisible, manteniendo la cabeza gacha y evitando cualquier posible interacción con Mateo y su grupo. Sus amigos, aún distantes desde el incidente de los audífonos, parecían respetar su espacio, aunque su ausencia se sentía como una herida abierta. Pero por la noche, su habitación se transformaba. Dejaba de ser un simple dormitorio para convertirse en un estudio de ensayo clandestino, un santuario y un campo de entrenamiento. Con los auriculares puestos y el volumen lo suficientemente bajo para no alertar a sus padres, comenzaba el ritual. No solo cantaba el triste, la diseccionaba. Escuchaba la grabación original de José José una y otra vez, analizando cada inflexión, cada pausa dramática, cada suspiro cargado de emoción. Se paraba frente al espejo, no para admirarse, sino para estudiar su postura, para aprender a canalizar el dolor de la letra a través de su mirada. Intentaba controlar su respiración, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones, imaginando que sostenía la nota final frente a un público silencioso. El aire de la noche de la Ciudad de México, fresco y cargado con el murmullo lejano del tráfico, se filtraba por la ventana, siendo el único testigo de su dedicación. Estaba completamente solo en esto, y esa soledad era a la vez su mayor miedo y su más grande fortaleza. Sin embargo, no estaba tan solo como creía. Elena, con la sabiduría que solo los años y el amor profundo pueden dar, notó el cambio. Veía a Leo más ensimismado que de costumbre, con la mirada perdida en el horizonte durante la cena. Lo escuchaba tararear fragmentos de melodías melancólicas mientras ayudaba a poner la mesa. Veía la fina línea de luz que se escapaba por debajo de la puerta de su cuarto hasta altas horas de la noche. No preguntó nada. La experiencia le había enseñado que las confesiones más importantes no se pueden forzar, hay que crear un espacio seguro para que florezcan por sí solas. Ese espacio se abrió una noche de jueves. Leo estaba en su cuarto, con los ojos cerrados y los auriculares puestos, tan inmerso en la interpretación que gesticulaba con una mano, como si estuviera en un escenario. La puerta se abrió suavemente. Era Elena, sosteniendo una taza de chocolate caliente que humeaba, llenando el aire con un aroma dulce y reconfortante. Leo se sobresaltó, quitándose los auriculares de un tirón, el corazón latiéndole con fuerza por haber sido descubierto.
Se preparó para el interrogatorio, para las preguntas, para la preocupación. Pero Elena simplemente le sonrió con ternura. Dejó la taza en su escritorio y se sentó en el borde de la cama. No miró los auriculares ni el portátil. Miró a su nieto. Tu abuelo solía poner esa misma cara, dijo ella, su voz suave como el terciopelo. Esa cara de que una canción se le había metido en el alma y no la iba a soltar hasta hacerla suya. Se pasaba horas así, en su propio mundo, buscando la nota perfecta. El muro de Leo se desmoronó. No con un estruendo, sino como la arena cede ante una ola suave. La comparación, el vínculo inesperado con el abuelo que tanto admiraba, fue demasiado. Las palabras brotaron de él, un torrente de ansiedad y esperanza. Me inscribí, abuela. Hay una noche de talentos en el centro cultural. Voy a cantar. Voy a cantar el triste. Lo dijo todo de una vez, como si arrancar una curita de golpe doliera menos. Esperó el ceño fruncido, la advertencia, ¿él está seguro, mijo? ¿Con lo que te pasó? En su lugar, los ojos de Elena se iluminaron, y una amplia sonrisa, llena de un orgullo puro e incondicional, se dibujó en su rostro. Le tomó la mano, sus dedos cálidos y arrugados aferrando los suyos con firmeza. ¡Ay, Leonardo! ¡Qué valiente eres! Exclamó, su voz vibrando de emoción. Sabía que tenías ese fuego dentro. Tu abuelo estaría tan increíblemente orgulloso de ti ahora mismo. Él también moría de miedo antes de subir a cantar. Recuerdo una vez, en una fiesta en la colonia, que estaba a punto de echarse para atrás. Le temblaban las manos tanto que no podía ni sostener el micrófono. Leo la escuchaba, fascinado. Era una historia que nunca antes había oído. ¿Y qué hizo?, preguntó en un susurro. Fui con él tras bambalinas, continuó Elena. Le dije, Ernesto, olvídate de toda esta gente. Cántame a mí. Canta esa canción que me cantaste la noche que me pediste ser tu novia. Y lo hizo. Salió, cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, me buscó entre el público. Y cantó solo para mí. Fue la mejor interpretación que le oí en su vida. El peso en el pecho de Leo comenzó a aligerarse, reemplazado por una calidez que se extendió por todo su cuerpo. Ya no era su secreto vergonzoso. Era un legado. Era una misión compartida. Pero tengo miedo, abuela. Miedo de que se rían de mí otra vez. Miedo de que mi voz se quiebre. El miedo es bueno, respondió ella, apretando su mano. El miedo te recuerda que lo que estás haciendo es importante para ti. Pero no dejes que te controle. Úsalo. Conviértelo en pasión. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa y llena de convicción. Mira, la técnica es importante, y la has estado practicando. Pero una balada no se canta desde la garganta, se canta desde aquí. Puso su mano sobre el corazón de Leo. No solo cantes la letra, Leonardo. Cuéntales tu historia. Cuéntales por qué esa tristeza es tan hermosa. Y si los nervios te traicionan, búscame. Estaré en primera fila. Cántame a mí. El eco del último aplauso todavía vibraba en el aire, una onda de choque cálida que envolvía a Leonardo mientras bajaba los escalones del escenario, con las piernas temblando. Se sentía desconectado de su propio cuerpo, como si hubiera visto a otra persona cantar a través de sus ojos. Detrás del telón, en la penumbra cargada de polvo y sueños rotos, la primera persona que vio fue a su abuela. Los ojos de Elena brillaban con una mezcla de lágrimas y un orgullo tan inmenso que parecía iluminar el rincón oscuro. No dijo nada. Simplemente abrió los brazos y Leo se hundió en ellos, inhalando el familiar aroma de su perfume y sintiendo, por primera vez en horas, el suelo firme bajo sus pies. Lo hiciste, mi niño, susurró ella contra su cabello, su voz quebrada por la emoción. Oh, mi Leo. Tu abuelo, él te escuchó esta noche. Estoy segura. Justo en ese momento, dos figuras emergieron de las sombras, eran Carlos y Sofía. Sus rostros, que en la escuela habían sido máscaras de incomodidad, ahora mostraban un asombro genuino. Leo, empezó Carlos, rascándose la nuca,
incapaz de mirarlo directamente a los ojos. Güey, eso fue, neta, no sabíamos. Fue increíble. Sofía sintió con fervor. Nos dejaste sin palabras. La forma en que cantaste, todos estaban llorando, ¿lo viste? Tienes que enseñarnos a guardar secretos así de grandes. La tensión que había envenenado su amistad durante semanas se disipó con esas simples palabras. No era una disculpa formal, pero era un reconocimiento, un puente reconstruido sobre un abismo de malentendidos. Leo sintió que una parte de él, una que había estado encogida y adolorida, finalmente se relajaba. Les dedicó una pequeña y cansada sonrisa. Gracias. Significa mucho para mí. Mientras compartían ese momento de reconciliación, una silueta se recortó contra la luz de la salida. El corazón de Leo dio un vuelco. Era Mateo. Venía caminando hacia ellos, con las manos en los bolsillos de su chamarra de mezclilla y una expresión indescifrable. El instinto de Leo fue hacerse pequeño de nuevo, buscar refugio detrás de su abuela. Pero Elena, sintiendo su temor, le puso una mano firme en el hombro, no para esconderlo, sino para anclarlo. Mateo se detuvo frente a él. El silencio se estiró, tenso y expectante. Carlos y Sofía se quedaron callados, listos para intervenir. Pero la burla nunca llegó. Mateo lo miró, sus ojos recorriendo el rostro sudoroso y exhausto de Leo, y luego simplemente asintió, un gesto corto y casi torpe. Oye, dijo, su voz más grave de lo habitual. Cantas chido. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. No es mi tipo de música, para nada. Pero, tienes voz, man. Se dio la vuelta y se fue, desapareciendo entre la gente que salía del foro. No hubo disculpas, no hubo una gran revelación. Fue un simple reconocimiento de un hecho, una tregua declarada en un campo de batalla escolar. Para Leo, fue más poderoso que cualquier perdón. El poder que Mateo había tenido sobre él, construido a base de burlas y miedo, se había evaporado bajo las luces del escenario. Justo cuando el grupo procesaba lo que acababa de ocurrir, un hombre de unos 40 y tantos años, vestido con una elegancia discreta, se les acercó con una sonrisa amable. Su mirada estaba fija en Leo. Disculpen la interrupción, dijo con una voz tranquila y segura. Leonardo, ¿cierto? Mi nombre es Ricardo Vargas. Les tendió la mano, primero a Elena y luego a Leo. El apretón fue firme y cálido. Lo que hiciste allá arriba fue extraordinario. Leo, todavía aturdido, solo pudo murmurar un gracias. No me refiero solo a la técnica vocal, que es prometedora, continuó el señor Vargas, sus ojos analíticos. Me refiero a la honestidad. Hoy en día, todos quieren sonar como alguien más. Tú sonaste a ti. Contaste una historia, y todo el mundo en esa sala la sintió. Eso no se puede fabricar en un estudio. Elena lo miraba con una mezcla de protección y curiosidad. ¿Y usted quién es, si se puede saber? Soy productor y director de AIR para un sello independiente, Discos Alma, explicó. No buscamos estrellas de pop prefabricadas. Buscamos artistas. Almas. Sacó una tarjeta de su cartera y se la ofreció a Leo. Mira, no voy a prometerte el mundo. La industria es difícil y requiere mucha chamba. Pero me encantaría que vinieras a mi estudio la próxima semana. Grabemos un demo, sin compromiso. Veamos qué tienes, veamos si podemos construir algo juntos. Leo tomó la tarjeta. El cartón se sentía pesado en su mano, como si contuviera todo el peso de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Leonardo Rivas, cantante, podría decir algún día. Miró a su abuela, cuyos ojos le decían que esto era real, que se lo había ganado. Más tarde esa noche, en la calma de su departamento, el bullicio de la ciudad amortiguado por la distancia, Leo y Elena estaban sentados en la mesa de la cocina. La tarjeta de Ricardo Vargas descansaba entre ellos, un faro de posibilidad bajo la luz amarilla. Es mucho que procesar, dijo Leo en voz baja. Elena tomó su mano sobre la mesa. Es el fruto de tu valentía, mi amor. Es el eco de tu voz.
Tu abuelo siempre decía que hay un momento en que el miedo se cansa de perseguirte y se sienta a escucharte. Esta noche, hiciste que todos se sentaran a escucharte. Fueron hacia el viejo tocadiscos. Elena sacó el vinilo de El Triste, pero no lo puso. En su lugar, eligió una balada más alegre, una que solía bailar con su esposo en esa misma sala. Mientras la música llenaba el espacio, ya no había melancolía, solo una serena y profunda alegría. Era el cierre de un círculo, la continuación de un legado. 3 semanas después, Leonardo estaba de pie en una cabina de grabación profesional. Llevaba unos audífonos que le parecían enormes y miraba a través del grueso cristal a Ricardo Vargas, quien le sonreía desde la consola de mezclas. El miedo no se había ido del todo, era un zumbido bajo, un recordatorio de lo lejos que había llegado, pero ahora estaba dominado por la emoción y la concentración. Cuando estés listo, Leo, dijo la voz de Ricardo por los audífonos. Desde el corazón, como aquella noche. Leo respiró hondo, cerró los ojos y, cuando la pista comenzó a sonar, abrió la boca y cantó. Su voz, ahora más segura y pulida, pero con la misma alma cruda, llenó el estudio. Afuera, a través de la ventana, la vasta e interminable Ciudad de México se extendía hasta el horizonte, no como un monstruo que lo intimidaba, sino como un escenario que esperaba. Ya no era el chico que se escondía en su habitación. Había sido ridiculizado por cantar baladas románticas, pero al final, su voz no solo lo había salvado, sino que le había mostrado quién era. Y en su mano, guardado en su cartera, descansaba un contrato. El primer paso de un largo camino que, por fin, estaba orgulloso de recorrer.